Y tras el informe entregado por Human Rights Watch sobre la violación de derechos humanos en nuestro país, las sugerencias en torno a las policías, distintas autoridades han exigido un fortalecimiento de las fuerzas policiales para, entre comillas, mantener el orden público. Desde el gobierno, en tanto, pidieron al Parlamento acelerar la tramitación de los proyectos de ley en materia de seguridad pública. Para hablar de este tema, estamos con quien fuera subsecretario de Carabineros durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y es además abogado de derechos humanos. Está aquí con nosotros el abogado Luciano Fuyú. Muchísimas gracias por estar con nosotros, abogado, en estas circunstancias donde usted conoce las dos partes de esta moneda, tal vez. Y le quiero preguntar cómo en un escenario como este se puede mantener, estando en democracia, el resguardo del orden público y a la vez el respeto a los derechos humanos. ¿Por qué eso no ha sido posible? Siento que estamos en una democracia. Bueno, Matilde, mire, precisamente porque estamos en una democracia tan golpeada en las últimas semanas, es que la respuesta es bien coherente, digamos, es decir, porque estamos en democracia, se debe el orden público o el resguardo del orden público no se contrapone al respeto de las garantías constitucionales o derechos humanos. Acá? Yo tengo la impresión de que estamos en presencia de una situación completamente casi inédita en el país. Es decir, el llamado estallido social, digamos, del 18 de octubre a la fecha, yo no tengo memoria de haber visto una cosa igual en el país, digamos, y a nivel nacional, además, es decir, claro, vamos en la región metropolitana, tenemos las destrucciones del metro, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Destrucciones además en Valparaíso, importantísimas. En Valparaíso ni hablar. Antofagasta, La Serena, etcétera. Sí. Entonces, y con una movilización muy alta, tal vez probablemente de las más altas. Yo recuerdo que la más cercana fue hacia el año 88, en víspera del plebiscito. Pero con 1.200.000 personas que no estaban haciendo actos, quiero decir, de destrucción, ese 1.200.000 personas, pero sí se requiere un resguardo de la policía respecto de aquellos manifestantes. Y hablo de la manifestación en la Plaza de Italia, digamos, ¿no? En la Plaza Baqueano, hoy día Plaza de la Dignidad. Pero también había manifestaciones en la periferia de la región metropolitana y el cuerpo policial, ¿no, verdad? No tenía simetría o no tiene simetría, digamos, con el número de los manifestantes. 900 fuerzas especiales contra 1.200.000 manifestantes. Bueno, eso es lo que pasa, digamos, porque nadie estaba preparado para una cosa de esta naturaleza. Yo creo que no estaba preparado ni la población anímicamente, como consta hoy día con los efectos que esta situación ha tenido, la incertidumbre, la angustia. No estaban preparados los manifestantes tampoco, fue una cosa casi natural prácticamente, y tampoco estaba preparada la policía. De tal manera de que estas cosas suelen ocurrir de este modo cuando estas ecuaciones se cruzan, ¿no? Ahora, si usted me pregunta qué prima, el orden público, el control del orden público o el respeto a los derechos humanos, no se contrapone una cosa con otra, en absoluto. Es decir, el buen control del orden público requiere claramente, ¿no es cierto?, el respeto y la protección, en este caso, de los manifestantes. Cuando algo no se produce de ese modo, empezamos a ver las consecuencias. Porque una cosa son los manifestantes y otra cosa son los saqueadores. Y en ese sentido, Carabineros, hay ocasiones donde ha actuado contra los manifestantes, pero no actúa contra los saqueadores. Si se actuara contra los saqueadores, incluso con uso de armas, ¿estarían en el legítimo derecho? Incluso los saqueadores tienen derechos humanos. Los carabineros también lo tienen. Y los manifestantes ni hablar. Es decir, los manifestantes no actúan... La relación de Carabineros con los manifestantes es totalmente distinta. La manifestación global, general, la que hemos visto, en general es una manifestación pacífica, lleno de bailes, de gritos, etcétera. Claro, pero etcétera. vemos un actuar de Carabineros que aparentemente no está acorde ni a lo uno ni a lo otro, porque aparentemente en estos largos años de democracia
El desempeño no fue la prioridad, ni tampoco la distribución de recursos en capacitación, en profesionalización, en buscar a lo mejor alianzas con el extranjero, con distintas policías, para ir desarrollándose, porque tenemos una policía que no es capaz de controlar manifestaciones, que tampoco es capaz de controlar el orden público porque se producen los saqueos y nadie quiere que uno le dispare al otro, pero hay que controlarlos de alguna manera, que tampoco es capaz de generar pruebas para una investigación. ¿Qué pasó durante estos 30 años, Luciano? A ver, mire, Matilde, el año 90, hacia fines de la dictadura militar, y yo diría hasta el año 94, más o menos, un poquito después también, hubo algunos esfuerzos de modernización de Carabineros. Yo recuerdo que el mando del general Stange, para preparar a la institución, digamos, para la democracia, incluso le cambió los colores al parque vehicular. Todos nos recordamos el blanco y negro, que se les pareció que eran muy agresivos, los cambiaron con los mismos colores verdes medioambientales, digamos, y los trajeron de Alemania. Pero después de eso se mantuvo, en todo caso, la doctrina policial o de carabineros, fíjese yo, la definición como una policía técnica militar, digamos. De la misma manera. Recién, el año 98, cuando nosotros estábamos en el gobierno, se hizo urgente la necesidad de hacer un examen a las tareas de Carabineros. Y se constituyó una comisión que me tocó representar al gobierno, una comisión con Carabineros, el gobierno con Carabineros. En ese entonces Carabineros dependía del Ministerio de Defensa. Todo esto se hizo en el Ministerio de Defensa y por Carabineros, con los subequipos, lo representaba el general Cienfuegos, que posteriormente fue el general director con los años. ¿Y se dejaron revisar? Se dejaron revisar y se recortaron básicamente, y sin un consenso, una multiplicidad de funciones, pero una multiplicidad, porque hasta entonces Carabineros era una especie de árbol de Pascua que controlaba todo, controlaba el orden público, controlaba el bienestar, tenía hospitales, tenía vecindad, etcétera, etcétera, etcétera. El general director Manuel Ugarte estaba en ese entonces. Y cuando terminamos el trabajo, se lo entregamos al presidente, llegamos a la conclusión de que con el recorte de las funciones, estas que eran muchas, las que recortamos, liberamos claramente Carabineros de situaciones administrativas, digamos, a operativas. Se pudo haber en horas hombre, ¿no es verdad?, haber hecho la ecuación de casi 10.000 hombres más, digamos, en horas tiempo, pero no físicamente. Después recién, posteriormente el gobierno de la presidenta Bachelet II, diría yo, y puede que por ahí haya habido algo más, se hizo un nuevo intento cuando el ministro de Defensa, el ministro de Interior, perdón, el ministro Fernández, y el general director era el general Villalobos, donde se hizo un paquete a propósito de los pero, por ejemplo, lamentables hechos de fraude. El tema de las fuerzas especiales, se eliminó una unidad de fuerzas especiales, por citar una de las cosas, porque tampoco ha habido una profesionalización que pudiéramos, digamos, tener indicativo en lo que ha ocurrido en estos días. Pero le quiero preguntar qué se hace en la situación de urgencia, porque ayer escuchamos al ministro del Interior decir que Carabineros estaba absolutamente sobrepasado. Lo escuché. Sí. Escuchamos también a algunos carabineros en un audio de una patrulla de Quilpué decir: nos vamos porque estamos sobrepasados. ¿Qué se hace en ese escenario cuando ya llevamos 6 semanas de manifestaciones, donde hay manifestantes, pero también hay delincuentes, por otro lado, que están cada vez más organizados? Porque lo que vimos ayer en la comuna de La Cisterna habla de una organización bien específica de delincuentes. Pero para los que Carabineros no da abasto, ¿qué se hace? Mire, yo le agradezco la pregunta porque en realidad yo diría que aquí hay dos situaciones. Entiendo que el gobierno envió un paquete de 2 o 3 proyectos de ley para modernizar Carabineros, que parece ser que está relativamente adelantado. Pero esta situación por favor, es la gran oportunidad para repensar efectivamente la institución de Carabineros. Carabineros necesita y debe seguir funcionando, digamos, en este país. Este país requiere la presencia de Carabineros, ¿no? Otra cuestión es, ¿cuál es el concepto? ¿Modernización de Carabineros o reforma Carabineros? A mí me parece que es el momento de llegar a la reforma de Carabineros, una cuestión de fondo. No bastan ya medidas de reingeniería o medidas que pueden significar, digamos, una amortiguación quizás a un momento determinado. Se requiere pensar
una nueva policía, pero pensarla no contra Carabineros, con Carabineros, pero con los estamentos de la sociedad civil. Esto que ha pasado, los dos informes que ya tenemos, digamos, de Human Watch y de Amnistía Internacional, más el que viene en un par de semanas, entiendo, de las Naciones Unidas, viene a ratificar efectivamente una posición, creo yo, de un pronunciamiento sobre los excesos o las violaciones que por lo menos así lo ha dicho los dos primeros, y no veo por qué Naciones Unidas vaya a ser lo correcto. Usted como abogado de derechos humanos también, ¿usted cree que ha habido una sistematicidad? Porque José Miguel Vivanco, cuando entrega el informe de Human Rights Watch, dice que no puede hablar de que esta es una violación sistemática porque hay muchos elementos que cumplir, pero que él dice que no son ni accidentales, ni fortuitos, ni casualidades. Amnistía habla derechamente de sistematicidad. ¿Qué le parece a usted viendo las cifras que se han presentado? Mire, el concepto sistematicidad está definido en la doctrina en general de los tratados. El Estatuto de Roma lo habla con precisión cuando habla de los crímenes de lesa humanidad. Yo tengo mis dudas que se pueda hacer tan categórico. Yo me quedo absolutamente, digamos, con la opinión de José Miguel Vivanco, porque la sistematicidad hay que probarla. Nosotros hemos avanzado muchísimo en temas judiciales, digamos, de violación de derechos humanos del pasado, porque teníamos elementos suficientes para poder ir acreditando una actividad perversa, decidida, planificada, con medios, con logística, con mando y con decisiones políticas que se cometieron en contra de la población civil en aquel entonces, en los años 73 y el año 90. A mí me cuesta creer, efectivamente, una cosa igual a esos tiempos, sobre todo justo en una semana, en un mes. Sin embargo, los resultados, digamos, que hemos visto, la cantidad de gente, digamos, herida, con pérdida, y entiendo que hay 6 víctimas fallecidas, digamos, ¿no? En esas 6 víctimas fallecidas, que no son todas, entiendo yo, respecto a Carabineros, pero también respecto al Ejército. ¿Ah? Sí. Entonces, 5 tenía yo, pero... 5 o 6. Yo creo que las investigaciones judiciales que están a cargo de los fiscales y de los tribunales, si llegan a probar efectivamente que hubo una situación sistemática de violación, planificación y ejecución, digamos, no le quepa ninguna duda que esto va a quedar, digamos, para los anales de Carabineros. Mientras tanto, los 3 informes, los 2 que ya tenemos, hacen un levantamiento de una situación en relación a lo que es la normativa. Ahora, ¿podemos hablar de una sistemática incompetencia? Bueno, pero eso es un cruce de conceptos, digamos, que es delicado, porque Carabineros, junto con la reformulación, tiene que ser reformado, pero además operativamente. Miren, el tiempo que nosotros tuvimos, Carabineros entregó por instrucciones del presidente Frei Ruiz-Tagle capacitación aquí en Chile, y entiendo que hasta el día de hoy existe, a policías extranjeras. Venían todos los años, CICIPU se llama el programa, venían todos los años, preferentemente de Centroamérica. Sin embargo, hoy día esa instrucción parece ser escasa o pobre, porque en definitiva el resultado último, ¿no verdad?, es que tenemos las víctimas que tenemos. Luciano, ¿y qué se hace cuando tenemos que hacer esta reestructuración de Carabineros, esta reforma? Ya no se necesita una modernización, sino que tal vez esa hoja en blanco que se ha hablado de la Constitución, hacerla con Carabineros. Pero, eso es otro. ¿Qué se hace hoy? ¿Qué se hace esta noche? ¿Qué se hace mañana? En lo inmediato, a mí me parece que, y creo que hay consenso ya a esta altura a partir de las últimas declaraciones de ayer de los senadores, en fin, y de los partidos políticos. Yo creo que aquí no hay nadie, felizmente,
Se demoraron mucho, sí, pero no hay nadie que hoy día aplauda o acepte, ¿no verdad?, la tarea violentista a través de los saqueadores. Yo creo que hay que aislar a esta gente. Me parece que hay que aislarla política y comunicacionalmente, respetándole sus derechos, sacarlas, como dice el senador Lagos Weber hoy día, ¿no? Démonos un respiro, avancemos efectivamente, ¿no? Avancemos efectivamente en los proyectos que el gobierno pudo haber mandado. Que ¿Y usted yo pediría, no por ejemplo, hacer una, no sé si hablar, el senador Lagos Weber habló de una tregua, pero un llamado a no efectuar movilizaciones hasta que estas personas que están actuando en forma violenta no sean identificadas? Es complejo. Sí. Lo segundo es también lo que se planteó el día de ayer, que si el gobierno que tiene las facultades lo hace responsablemente, y lo dijeron en la carta que presentaron los senadores anoche, lo presentan de una forma bastante sutilmente, que se pueda recurrir también a aplicar todas las facultades. ¿Cuáles son? Recurrir a los estados de excepción. Sí, los estados de excepción son de antigua data en la legislación y en el orden jurídico. El gobierno, el presidente, este gobierno y cualquier otro gobierno, digamos, tiene esas facultades. No son facultades que se le otorguen hoy día y se le reconozca hoy día. Aquí el responsable del orden público es el gobierno de turno. Un gobierno que tiene 12% de aprobación, ¿necesita el respaldo político también del Senado, de la Cámara de Diputados, de otros poderes del Estado? Sí, yo creo que es lo que el gobierno buscó en esto, me parece a mí. Con cierta sagacidad lo buscó y lo obtuvo, y ahora, como dice usted, que vamos a hacer esta noche o mañana, va a depender de lo que resuelva el presidente, ¿no? Va a depender de lo que resuelva el presidente. Sin embargo, y en qué condiciones se va a resolver. Nadie quiere, me parece a mí, nadie quiere a los militares en las calles, nadie quiere los estados de excepción, nadie quiere los toques de queda, ¿no verdad? Pero la situación, créame, es tan delicada lo que estamos viviendo. Es tan delicado que estamos al borde, efectivamente, de una situación, creo yo, mayor. ¿De salirse de la institucionalidad? Y yo creo que lo que yo he escuchado, y voy escuchando cada vez más, digamos, nadie quisiera que eso es muy triste, sí, es muy triste no vivir en democracia. Es decir, ¿pero usted cree que la democracia está en peligro y peligro de muerte? Sí, yo creo que la democracia está en peligro, y no porque lo crea yo. Lo creo de hace varias semanas, pero hoy día veo la declaración de los senadores, de los varones, o como se llame, la figura histórica del Partido Socialista, veo alguna gente de Chile Vamos que dice lo mismo, veo a la gente que usted, a las entrevistas, digamos, que uno está viendo habitualmente, hay gente que el estado emocional es de gran desequilibrio. El comercio no resiste más saqueos, digamos. No, mire, el comercio no resiste más saqueos. La tranquilidad familiar, laboral, emocional de la población en general, también la de los carabineros, ¿no verdad? Y también la del gobierno no resiste más. Es decir, o ponemos paño frío o nos sentamos efectivamente a pensar en una nueva policía, si es que estamos hablando de eso, porque también yo he escuchado que hay una condena absoluta, más allá de que se hayan cometido las violaciones. No he escuchado a nadie de ningún segmento, ¿no es cierto?, favoreciendo efectivamente o desconociendo abiertamente, no obstante que hubo bastantes dudas al comienzo, pero hoy día todos dicen, partiendo también incluso por Carabineros, ¿no?, que acerca del rechazo y la apertura de procedimientos, investigaciones a lo que son estas situaciones. ¿Se puede restringir, en definitiva, y delimitar de tal manera un estado de excepción para que efectivamente se eviten bajas civiles, o eso es imposible? No. Mire, yo creo que todo es posible de hacer. Sin embargo, aquí o en cualquier parte del mundo, con la más absoluta cantidad de limitaciones que pueden haber, siempre puede suceder algo distinto. Siempre puede haber un policía que es estresado, o por accidente, siempre puede pasar algo, ¿no? Lo importante, y no es por eso es suficiente, lo importante es que haya una conducta real, clara, precisa,
¿no verdad? Y eso depende efectivamente del mando, tanto institucional como del mando político y de la comprensión también de la población. La población tiene que cuidarse, todos queremos a la población. La población sufrió mucho, Chile sufrió mucho ya durante muchos años. Son los militares, el ejército, que es el que al que se le faculta en una situación como esta. ¿Es lo suficientemente profesional? ¿Es más profesional que lo que hemos visto Carabineros? No porque tenga la culpa los carabineros que están en la calle, sino que porque había una sistemática, digamos, durante todos estos años, incapacidad de hacer la formación correspondiente. ¿Pero los militares están mejor formados? Mire, yo que viene sorprendido para bien, no porque estuviera feliz a nosotros la imagen de ejército patrullando en las calles con toque de queda son imágenes muy fuertes, más allá que cometan o no cometan, muy fuertes. Sin embargo, lo que yo vi fue un comportamiento muy distinto a otras épocas cuando teníamos toque de queda, ¿no? Muy distinto, no sé si ejemplar, pero claramente el ejército ha hecho un trabajo, ¿no verdad?, hasta donde haya podido, en estas materias, probablemente en otras no, pero en esta materia un trabajo que se nota. No, y además lo que pasa es que el debe del ejército es que no está preparado, y tal vez por lo mismo se ha saltado un poco, no está preparado para el control del orden público. Y sí, espero que Carabineros, pero Carabineros necesita una intervención mayor con ellos mismos, con policías extranjeros, pero sobre todo con sociedad civil chilena y organismos internacionales. Necesitamos un cuerpo de Carabineros, ¿no verdad?, una institución de Carabineros protectora de los derechos humanos, no ejecutora, aunque sea por accidente y cansancio. Yo creo que se lo merecen ellos y yo creo que el país también se lo merece. Luciano Fuyú, abogado, ex subsecretario precisamente de Carabineros, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Muchas gracias a usted.